Damos la cordial bienvenida al doctor Ramiro Aguilar, analista político. Con él vamos a conversar los próximos minutos. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos en este día jueves. Hola Jaime, un abrazo muy cordial a todas las personas que nos siguen en Ecuador en directo, en redes, en este mundo globalizado en todas partes del mundo. Gracias, doctor. Bueno, hace poco conversamos con usted justamente de todos los temas de coyuntura que vive el país, pero cada semana hay nuevas situaciones que se presentan. El día de ayer, pues lo que ocurrió acá en Guayaquil, el asesinato a un fiscal, eso en realidad preocupa por el tema de la seguridad, aunque en este momento se está desarrollando operativos por parte de la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pero al parecer no está funcionando lo que se está haciendo desde el gobierno, porque si asesinan a un fiscal, imagínese usted, doctor Ramiro Aguilar, ¿cómo será la gente de a pie, pues, no? Es que yo creo que la violencia en el Ecuador en este momento tiene tres escalas, mi querido Jaime. O sea, tiene, digamos que tres grados, ¿no? La delincuencia común no asociada al narcotráfico, es decir, el asalto, el estruche, el arranche, el tumbapuertas, que pone evidentemente en zozobra a la comunidad. La segunda grada es la violencia asociada al microtráfico, es decir, estas peleas territoriales de las bandas para controlar espacios de microtráfico. Y la tercera grada es una grada muy violenta, selectiva, absolutamente selectiva, que es la que el Ecuador no alcanza a descifrar. Porque las Fuerzas Armadas y los operativos de la policía están llevándose a cabo en las dos primeras gradas, es decir, la policía está haciendo control en las calles, están deteniendo a los delincuentes comunes, a los asaltantes, quizá vendiendo la imagen de que son parte de bandas de narcotráfico, pero lo que vemos ahí es básicamente delincuencia común. Los asesinatos siguen entre los enfrentamientos entre las bandas, en donde la policía y el ejército casi son espectadores, y estos hechos de violencia, estos hechos criminales que conmocionan, Jaime, que están en el nivel de la muerte de Leonardo Norero, están en el nivel del asesinato de Intriago, el alcalde de Manta, están en el nivel de la muerte de Villavicencio, de los sicarios de Villavicencio, y al nivel de la toma de TC, es decir, de ese hecho traumático que terminó llenando de miedo a la sociedad ecuatoriana y que tuvo el día de ayer un nuevo episodio, que es la muerte del fiscal César Suárez en la ciudad de Guayaquil. Estos hechos, que son de una rapidísima viralización, por lo conmocionantes, siguen sosteniendo una alta dosis de miedo en la sociedad ecuatoriana. Entonces, finalmente lo que está pasando en la sociedad es que estamos encapsulados por el miedo. Por eso es que usted no siente que los operativos sirvan, porque claro, los operativos pueden estar sirviendo a nivel de las calles, puede usted, aunque en Quito personalmente le digo, camino y no encuentro un militar uniformado ni un policía, ¿sí? Creo que están centrando sus operativos en los sectores populares, creando estas pequeñas franjas de gas, entre comillas, estos guetos, en donde tratan de encerrar a los pobres porque han criminalizado la pobreza. Por eso es que usted dice, bueno, ¿hay o no hay operativos? ¿Hay o no hay seguridad? Puede ser que las haya en la medida en la que la delincuencia común sienta la presencia de la policía, aunque, le repito, lo hacen ciertos sectores. Pero la otra violencia, la violencia que tiene claramente un matiz político, esa ni ha cesado y se mantiene con el propósito de generar terror. Doctor Ramiro Aguilar, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Usted ha nombrado unos personajes, ¿verdad? Y hoy vemos a otros tantos, como el señor Salcedo, que ha sido ya repatriado, lo han traído acá al Ecuador para que se presente ante la justicia. Pero estos son operadores de las mafias. ¿Cuándo usted cree que, o quiénes serían en realidad los mafiosos?
Es que hay un grupo de poder oscuro. Yo no soy muy, Gustavo, yo no soy muy amigo de la teoría de la conspiración. Yo me remito a los hechos, los hechos comprobados, ¿sí? Y al móvil. La gran respuesta a toda investigación criminal es el móvil. ¿Por qué? Entonces, repasemos un poco estos hechos que conmocionaron y siguen conmocionando a la opinión pública desde el punto de vista del móvil y del punto de vista del beneficiario. A ver, muere Norero. Hasta ahora podemos decir que está muerto, es decir, no hay ningún indicio que nos haga pensar que se forjó la muerte de Norero. Y después de la muerte de Norero, la Fiscalía accede a una serie de informaciones relacionadas con la corrupción de la función judicial. Se produce con bombos y platillos la presentación del caso con un nombre rimbombante, que es el caso Metástasis, y la pregunta es, ¿quién es el beneficiario de eso? El beneficiario político sin duda fue la fiscal, porque lo que estaba en juego era si había o no juicio político a la fiscal. La fiscal tenía la información hace mucho tiempo atrás, pero hace la revelación justo cuando tenía que salvarse del juicio político. Entonces, la motivación del caso Metástasis, la motivación puede encontrarse en que la fiscal quería evitar su juicio político. Ahora, que lo que consta en el caso Metástasis es cierto, que hay una enorme corrupción y mezcla del narco con la función judicial, es cierto, que Daniel Salcedo es el operador, como usted correctamente lo menciona, Gustavo, es totalmente cierto, pero nos quedamos siempre con esa sensación de, bueno, Salcedo, Norero, Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, tienen el poder, la fuerza, como para haber sido los grandes diseñadores de esta estructura criminal, y a todas luces nos parece que es incompleto. Vamos al crimen de Villavicencio. ¿A quién le benefició? Le benefició a una derecha muy violenta que terminó posicionándose en tercer lugar como candidato el muerto. Las viudas quedaron en tercer lugar y favoreció la presidencia de Noboa. Esos fueron los beneficiarios. No le benefició al progresismo, a la izquierda, a los sectores populares. No, esos fueron los beneficiarios. Vamos a la muerte de los sicarios de Villavicencio. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Obviamente, los que querían tapar la información relacionada con quienes mataron a Villavicencio. ¿Quiénes son los beneficiarios de TC? Las bandas criminales. O sea, las bandas criminales, Gustavo, cree que fueron beneficiadas por la toma tontona de TC, donde no fueron a decir ningún mensaje, donde se pasearon con armas solamente transmitiendo simbólicamente el miedo a miles de espectadores. ¿Fue falso eso? ¿O era lógico? Mire, yo creo que los periodistas y el personal y el personal administrativo de TC vivió momentos de infierno porque ellos debieron haber estado absolutamente seguros de que el móvil era criminal absoluto. Pero tengo mis dudas respecto a si el móvil era criminal o si fue un montaje. Repito, yo creo que los periodistas y el personal de TC vivieron un infierno porque ellos sí creyeron que eran víctimas de una agresión brutal. Y eso hay que respetar. Porque montado o no montado, el infierno que vivió la gente de TC es terrible. Pero hay que ir y además los que entraron, sea montaje o no montaje, cometieron un delito. Es decir, entraron armados a un canal de televisión a dar un mensaje de terror, eso es un delito. Pero sí creo que los ecuatorianos tenemos que pensar en quién fue el beneficiario de eso. Las bandas criminales no, porque después se les tiró el ejército y la policía y vino el decreto del conflicto armado. Pero a la par, el gobierno tuvo el espacio político para presentar un proyecto de ley que plantea el 15% del IVA, un incremento de puntos en el IVA que afecta a todos los ecuatorianos. Entonces, ¿quién termina siendo el beneficiario de esa barbaridad? No las bandas criminales. Termina siendo el beneficiario el miedo. Y ayer matan a un fiscal que estaba investigando la toma de TC, que, a ver, desde el punto de vista estrictamente de investigación criminal, no, es un caso sin misterio. Usted tiene las cámaras, tiene las caras de los que entraron. Entonces, ¿qué es lo que podría haber estado buscando el fiscal? ¿Quién fue el que mandó a tomar TC? ¿Con qué propósito?
¿Sí? Creo que ahí estaba el quid del asunto. No obstante, asesinan al fiscal, lo cual también es un hecho terrible, conmocionante, que transmite miedo. Y hay que preguntarse quién es el beneficiario de eso. O sea, evidentemente no serán los tipos que están presos por meterse a PC, porque a ellos más bien se les agrava la circunstancia al haber muerto el fiscal que estaba investigando el caso. El beneficiario sigue siendo el que está regodeándose de inyectar miedo a la sociedad. Doctor, en consonancia con esto, hoy veía una entrevista que le hacían a Gustavo Petro, presidente de Colombia, en el que decía que la violencia que está viviendo Ecuador viene del norte y que esto se debe a que han encontrado un Ecuador debilitado, que los gobiernos anteriores han debilitado totalmente al Ecuador. Y usted ha escrito algo que me llama mucho la atención. En el Twitter, en X, usted ha escrito: en Ecuador hay una alianza perversa entre una derecha muy violenta y los carteles de la droga. ¿A qué se refiere con esto? Es lo que le estoy diciendo. Es decir, si uno termina observando los efectos del conflicto armado, ¿cuáles son los efectos del conflicto armado? Todos estamos con miedo, todos, me incluyo. ¿Sí? El miedo hace que usted diga que a los delincuentes les hagan cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo veo los comentarios en X, en lo que era Twitter, y la gente pide torturas, pena de muerte, que les pongan electrodos en los testículos, una barbaridad. Entonces, el miedo genera que la gente busque venganza y se sacrifique en derechos humanos. El miedo genera que no haya democracia, es decir, que casi la asamblea esté presionada para aceptar este incremento del 15%, y si es que no lo hace, ya verá usted que se levanta un discurso de que ahí están los aliados de los narcos, porque ese dinero es para financiar el conflicto contra los narcos. ¿Qué sector político, Gustavo, es enemigo de la democracia? Le molestan los derechos humanos y busca a toda costa mantener sus privilegios tributarios y empobrecer al resto de la sociedad. Solo una derecha muy violenta. O sea, en el espectro ideológico de un país, la izquierda no gana con eso. La socialdemocracia no gana con eso. ¿Quién se posiciona? Una derecha muy violenta que ha saqueado el país desde el año 2017, que ha privilegiado la especulación financiera. Podemos imaginarnos que estamos viviendo lo que vivió México entre los finales 80 y 90, que fue 7, 8 gobiernos de derecha que sometieron a México a esta situación que hoy en día están todavía luchando. Sin duda, pero además hay un ejemplo, en el espejo mexicano hay un ejemplo más cercano, Gustavo, y es la guerra al narco que desató Felipe Calderón, igualito. Es decir, mandando a los militares, persiguiendo, terminó favoreciendo a un cartel, que era el cartel del Chapo Guzmán, en contra de los otros carteles. Entonces, hay antecedentes en América Latina de que las supuestas guerras contra el narco terminan siendo estas alianzas soterradas entre un grupo de poder que es inescrupuloso, que lo que le interesa es ganar plata, ¿sí? Esa derecha que ha ganado plata en la especulación financiera, en la especulación inmobiliaria, en los contratos con el Estado, que no gana plata de la droga, pero que le necesita al cartel como aliado para mantener el caos generando miedo y el miedo generando que se vote a la derecha. Ese es el link que funciona en este caso, Gustavo. Doctor, hemos visto que en este gobierno están combatiendo los efectos, pero no hablan de las causas de la violencia que se ha generado en este país ya desde hace unos 4 años atrás o 5 años atrás, que empezó con los asesinatos también ya fiscales. No se habla de las causas. Solo se habla de ser mano dura, de los militares, de la policía, estado de excepción y nada más, pero no hay un presidente que le escuche que diga vamos a invertir en el sector social tantos millones de dólares. No se escucha. Solo se escucha que hay que seguir bajando el presupuesto general del Estado porque está muy obeso, hay que quitarle dinero a las instituciones públicas porque no hay plata. Nos tienen con ese cuento. A ver, analicemos un momento el cuento, Jaime. ¿Ya? Asumamos por un momento que hay que bajar el gasto público. Démosle gusto a esa línea de pensamiento. Ok, el presupuesto general del Estado
y esto se lo digo con conocimiento de causa, porque durante algunos años fui parte de la comisión de la Asamblea Nacional encargada de aprobar y analizar el presupuesto general del Estado, cuando fui asambleísta. El mayor peso en el gasto corriente del Estado, es decir, en lo que es pagar bienes y servicios, es el costo salarial. Y el peso salarial más importante es la policía, con 60,000 personas, las Fuerzas Armadas, con más de 40,000 personas, la educación fiscal, porque hay un número muy grande e importante de profesores y profesoras fiscales, la salud, porque hay un número importante, aún teniendo en cuenta que es una salud mala, pero hay un número importante de médicos, enfermeras y demás personal de la salud. Justicia. Hay un número importante de jueces, fiscales y operarios del sistema de justicia. Entonces, bajo esa misma línea de razonamiento, Jaime, si el país tiene una salud, hecho pedazos, una seguridad, hecho pedazos, una justicia, hecho pedazos, una educación, hecho pedazos, ¿a qué le quito gente? ¿Me explico? Es decir, si quito gente a la policía, si quito gente a las Fuerzas Armadas, si quito gente a la educación, si quito gente a la salud, si quito gente a la justicia, ¿qué me queda? O sea, estos ñatos que tienen ese análisis de que aquí hay mucha gente, ¿en qué están pensando? Pensando en Agencia de Regulación y Control Minero, en Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, están pensando en los cargos oficiales que a veces usan los ministros. Eso en el peso del presupuesto es nada. ¿O piensan en la privatización, doctor? Claro que piensan en la privatización, en desprestigiar los servicios públicos, pero mire, eso en realidad en el Ecuador es imposible. O sea, no puede privatizar justicia. Mantengámonos en los mismos sectores. No puede privatizar justicia. No puede privatizar policía ni Fuerzas Armadas. No puede privatizar salud pública. No puede privatizar educación pública. Entonces, ¿quién? Desprestigiar al Estado para ir al ñuto, pues, mi querido Jaime, para ir a donde hay carne, a telecomunicaciones, a petróleo, a minería. Ese es el tema. Pero, ya hay que dejar muy claro que este mensaje de que el Estado es obeso es falso. De que no, a ver, si usted quiere tener un Estado, si usted quiere ser nación, quiere ser república, entonces debe tener educación, seguridad, justicia, una mínima administración pública, salud, a costa del Estado. Si usted no tiene dinero para hacer eso, entonces dilúyase, no sea país. Vamos a Colombia, vamos a Perú, hagámonos protectorado, dejémonos colonizar, lo que usted quiera. Pero si usted no tiene el mínimo de responsabilidad para tener como Estado seguridad, educación, salud, justicia, entonces no puede ser Estado. Cuando el ciudadano oiga esa frase de que el Estado es obeso, le están mintiendo. Simplemente entienda que si usted quiere tener... A ver, esto es como voy a hacer un ejemplo mucho más simple, Jaime, esto es como un matrimonio. Si usted quiere mantenerse con sus ingresos y que no le cueste nada, no se empareje, no tenga hijos y entonces viva para usted mismo. Pero si usted asume la responsabilidad de tener familia, entonces no se queje si le cuesta el arriendo, si le cuesta la pensión del hijo, si le cuesta si sube el costo de la comida, porque el hogar necesita un mínimo de funcionalidad económica. Exactamente lo mismo es un país, extremando el ejemplo. Yo he escuchado al ministro de Finanzas que dice que han heredado un país en una crisis económica terrible. La gran pregunta es que yo le podría hacer al ministro, pero que no sabía el presidente. ¿Qué iba a asumir en su gobierno? O sea, no planificaron nada. Ahora nos amenazan que si no se sube el IVA, no hay plata en poco tiempo para pagar los sueldos. También nos dicen pues que si no se sube el IVA, estaría en riesgo la dolarización. Nos están demostrando que lo que quieren hacer es tener ese aumento del IVA para otras cosas, no para el plan Fénix o plan Gato Félix. Exacto, Jaime. Y ahí viene la primera mentira del presidente. O sea, el presidente dijo, la guerra va a costar, tenemos que aumentar el IVA al 15% para enfrentar el conflicto. Mentira.
No está buscando el incremento del IVA para eso. ¿Sabe qué es lo que está pasando, Jaime? Primero, esta quejadera de que recibieron el país en soletas es una quejadera que yo he oído desde cuando Jaime Roldós asumió la presidencia de la República el año 79. Dijo, he recibido un paralítico que hay que echarlo a andar. Discurso de Jaime Roldós el día de su posesión. Y de ahí lo mismo ha dicho Febres Cordero, ha dicho Borja, ha dicho Gutiérrez. Todos los presidentes vienen con la misma cantaleta. Porque en el fondo de lo que se trata es de El que menos se quejó creo que fue Correa, ¿no? También se quejó, pero tuvo 10 años para dejar un país, digamos que con estándares económicos altos. Entonces, el que no alcanzó a quejarse inicialmente fue Moreno, porque recibía el poder de Correa, pero cuando ya operó la traición, entonces ya volvió a la misma cantaleta de que el correísmo le había dejado el país en soletas. Sí, claro. Esa es cantaleta del presidente ecuatoriano de turno. El problema aquí, Jaime, es que el gobierno de Noboa no tenía dinero en noviembre para cubrir sueldos. ¿Y qué es lo que hizo? Vendió el oro de la reserva. Lo hizo bien, porque necesitaba liquidez y no le iban a dar crédito a los multilaterales. Así es. Hay gente como yo que pensaba que era mejor reformar y raspó la olla por todo lado también, de todas las cuentas. Correcto, pero a ver, lo hizo. Finalmente para eso estaba el oro de las reservas. Lo vendió. Sí. Termina diciembre y necesita plata hasta abril. Porque recién en abril comienza a cobrar el impuesto a la renta. Entonces, olvídese del conflicto, olvídese de la toma de TC, olvídese de todo eso. De todos modos venía el paquetazo, porque él necesitaba dinero para llegar a abril. Y se está avivando. Y se está avivando con el conflicto y la toma de TC. Lo que he dicho antes, ¿no? Alguien es el beneficiario de esos hechos de violencia. Y de mantener el miedo para justificar el paquetazo. ¿Qué va a pasar en abril? En abril va a recaudar el impuesto a la renta, pero ya tiene un IVA subido del 15% y le va a permitir llegar a agosto o septiembre, que es hasta donde va a tener gas. Si es que no, ¿por qué? Porque no quiere hacer lo que debe hacer. Y lo que le está planteando al final de cuentas la Asamblea, le dice, ponga un impuesto a la banca por las utilidades que ha tenido. Ponga un impuesto a la salida de capitales que han sacado del país, de la renta nacional, como lo explicaba Pablo Dávalos antes de mi entrevista, se van sacando año tras año hacia paraísos fiscales. Pongan impuesto a los grandes patrimonios. Eso tiene que hacer. Y no lo hace. Y apenas se insinuó en la Asamblea que se debía poner un impuesto a la banca, saltó la Asociación de Bancos Privados. Que eso es una sinvergüencería sin nombre. Porque esos sinvergüenzas de la banca, Jaime, desde el 2020, es decir, desde la pandemia, hicieron una cosa que está prohibida en la ley, que es delito, que es anatocismo, es decir, capitalizar intereses. Usted tenía un préstamo en un banco y estaba moroso por la pandemia y por la crisis. Ok, ¿qué es lo que hacía el banco? Le daba otro préstamo donde le hacía pagar capital más intereses de la deuda vencida. Y en ese nuevo préstamo le volvían a programar intereses. Es decir, capitalizaron interés sobre interés, lo cual es prohibido y es delito. Esos sinvergüenzas que hicieron eso. Ahora que legítimamente se les está pidiendo que paguen un impuesto a las altísimas utilidades que han tenido, ahí está la Asociación de Bancos Privados, salió a llorar. Salió a llorar. Esos son los privilegiados de este país, mi querido Jaime. Ellos son. En ese contexto, no hay que perder de vista que la subida del IVA castiga durísimamente a todos los ecuatorianos porque es un impuesto indirecto que lo pagamos todos, desde quienes tienen la posibilidad de hacerlo hasta quienes hacen un esfuerzo enorme para llevar el pan a casa. Claro, a mí me parece sensato o sensata la propuesta que tiene la Revolución Ciudadana, que se le ponga un impuesto a la banca, y también aumentar el ISD, que yo no sé por qué lo bajó Guillermo Lasso, lo han dejado en 3.5 me parece. Y nos decía Pablo Dávalos que el año pasado es uno de los años donde más impuestos, más dinero salió del país, porque han pagado más al ISD, a pesar de que lo bajaron. Yo diría que podría ser que lo suban a 6 puntos, que no le afectaría mucho al pueblo, porque ¿quién sale de la gente chira del país todos los años o cada qué tiempo sale la gente? La gente no sale, pero nos venden humo, dicen que eso ahuyenta la inversión extranjera. No, pues, a ver, Jaime.
¿Qué ahuyenta la inversión extranjera? ¿Que maten un fiscal? ¿Que se tomen delincuentes un canal de televisión? Ayer yo me enteré de la muerte del fiscal. Tuve un día profesionalmente muy complicado, no había entrado a redes, me enteré de la muerte del fiscal, porque me escribió la corresponsal de DirecTV News desde la Argentina, una chica que vive en Buenos Aires, que me escribió espantada y me dijo, vea, señor Aguilar, es verdad que mataron a un fiscal, ¿cómo está? ¿Cómo estaba yo? O sea, ¿cómo estábamos nosotros los ecuatorianos? El mensaje no buscaba ni una entrevista, no, era la transmisión de la preocupación de gente que está siguiendo el Ecuador desde fuera. Y así como hay periodistas, sigue el Ecuador inversionistas, sigue el Ecuador la gente que hace mercado de bonos, sigue el Ecuador la gente que quiere hacer inversión. Entonces no me vengan a mí con el cuento de que no hay inversión en Ecuador porque el impuesto a la salida de divisas es del 5%. Eso es mentira. No hay inversión en el Ecuador porque estamos en la jungla. Y en ese contexto nadie va a invertir en el Ecuador. Nadie, absolutamente nadie. El tema del impuesto a la salida de divisas, que lo bajó Lazo para permitir que sus amigos saquen capitales del país. Debe subir, sin duda. Pero aquí un mensaje claro a la Revolución Ciudadana, mi querido Jaime. Y un mensaje clarísimo a la Revolución Ciudadana y a su líder, al expresidente Rafael Correa. Cuidado cometan el error que cometieron con Moreno cuando se hicieron los locos y se salieron del hemiciclo legislativo y permitieron que se apruebe la ley la ley humanitaria de Moreno. La posición de la Revolución Ciudadana como parte del progresismo debe ser oponerse radicalmente al incremento del impuesto del IVA al 15%. No hay ninguna justificación para que sube el IVA al 15%. Cuidado vayan a justificar o vayan a negociar el salvoconducto de Jorge Glass, es decir, que el gobierno le dé el salvoconducto para que de la Embajada de México salga a México. Cuidado vayan a negociar que si es que ponen el impuesto a los bancos y ponen el impuesto a la salida de divisas al 5% y ya suben el IVA. No, hay que hacer impuesto a los bancos, hay que subir el impuesto a la salida de divisas y hay que impedir la subida del IVA. Cuidado la Revolución Ciudadana. ¿Y por qué me refiero a la Revolución Ciudadana? Porque tiene un bloque importante de asambleístas en el Parlamento. Cuidado y cometan el mismo error que cometieron en el gobierno de Moreno. Cuidado. Porque ahí sí se demostraría que ya están totalmente descartados como una fuerza representativa del progresismo. Doctor, vuelvo al tema de TC. Hay muchos tuiteros que los leo que dicen que lo que ocurrió en TC podría ser un show. ¿Tendrán razón o no? ¿Por qué? Porque hay imágenes donde muestran una pistola que no tiene alimentadora. Un empleado de TC, que es amigo mío, me dice que la granada que mostraron en pantalla no valía. Cuando llega la policía, los mismos que estaban dentro los que participaron en la toma de TC, le mostraron a los policías que no valía la granada. ¿Qué criterio tiene usted sobre eso, doctor? Mire, Jaime, le repito, yo tengo muchísimas dudas de que la toma de TC haya sido un golpe de las bandas. Muchísimas dudas. No me cabe ninguna duda de que el personal de TC estaba convencido de que eso era verdad y por eso el miedo y por eso el terror que se transmitió y se vio, porque quien transmite el miedo son los periodistas de TC asustados a los espectadores que también estábamos asustados. Y además, Jaime, permítame decirle una cosa, si yo veo que entra un tipo armado con una granada, no le pregunto si vale o no vale. Si yo veo que entra un tipo armado puesto un pañuelo en la cara con una pistola, no le pregunto si tiene la alimentadora en el cargador. O sea, sencillamente no le pregunto. Pero tengo muchísimas dudas de que las personas que irrumpieron en TC y que cometieron un delito y que evidentemente son terroristas, porque lograron además transmitir el terror, hayan sido, que ese acto haya sido ordenado por las bandas. A mí me parece, y lo digo con toda la fuerza, que fue un acto de una violencia simbólica mucho más política
para los televidentes que una violencia criminal. Porque a la final, Jaime, hay otra cosa. Pues entra el choro, entra el delincuente, entra el pillo, entra el de la banda al canal. Y lo primero que hace es hablar, pues. Yo vengo a decir esto. No, póngame el micrófono, quíteme el micrófono, deme la vuelta, cuidado, te muevas, coche tu madre, aquí está la pistola. No, no, no. Es entrar, hablar y salir. No quedarse esperando a que llegue la policía. Pero les repito, Jaime, cuidado, no se me malinterprete. Yo creo que el personal de TC se aterró y con justa razón, porque ellos no debieron saber si es que acaso fue cierto lo del montaje, que era un montaje. ¿Que deben ser sancionados con todo el rigor de la ley quienes lo hicieron? Absolutamente. Y que el efecto fue un efecto más político que delictivo, al 100%. Vamos. Doctor, a ver, es criticable la situación que está viviendo la justicia en este país, tanto en el Consejo de la Judicatura, en la Corte y en la Fiscalía, terriblemente, con el asesinato de este fiscal que estaba tras la pista de hechos que ya conoce la población, ¿no? Entre esos también se habla de que estaba persiguiendo información, o estaba, requiriendo información de la hermana de Fito, dicen, ¿no? Pero aquí lo criticable es cómo un fiscal de ese nivel lo hayan dejado desprotegido cuando él a su vez había pedido protección. Cuando usted ve, por ejemplo, a periodistas, no voy a dar el nombre, periodistas que defienden a estos gobiernos, con 3, 4 policías, inclusive hasta salen en Twitter a pedir mejores camionetas con aire acondicionado y se las dan. Entonces, ¿cómo es posible que a fiscales con tan alta responsabilidad los dejen así, sin el resguardo, mientras la fiscal sí tiene hasta tanquetas que la resguardan? ¿A quién hay que culpar de esto? Evidentemente a la Fiscalía, pues la Fiscalía es la que tiene que dotar de seguridad a su personal, evidentemente. Pero yo creo que el crimen del fiscal César Suárez tiene que ser investigado, porque además estamos acostumbrados, Gustavo, aquí a resolver los crímenes por Twitter en 10 minutos. Y eso no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, se produce la muerte del fiscal César Suárez. Y en 10 minutos ya todas las redes sociales habían concluido que era porque manejaba el caso de TC y porque había pedido, y ahí hay un tuit de José Serrano, porque había pedido información relacionada con alguien de la familia de Fito. A ver, un poco de calma. Muere un fiscal asesinado, un fiscal que evidentemente debía tener protección. Hay que investigar por qué salió de su despacho sin esa protección. Hay que investigar tranquilamente cuáles eran sus potenciales enemigos. Pero no se puede, Gustavo, resolver un crimen en Twitter en 10 minutos. No se puede. En eso sí, yo creo que tenemos que ser mucho más responsables, porque además hay una familia que está duramente afectada por el duelo. Hay una sociedad que está conmocionada por el crimen. Y ningún crimen, ningún delito se resuelve por Twitter. Es decir, ni usted, ni yo, ni Jaime, ni ninguna de las personas que nos están escuchando. Podemos tomar nuestro teléfono, poner un tweet y decir, no, yo creo que esto pasó. Y dar por hecho que esa es la solución al crimen. Hay que investigar tranquilamente por qué fue ejecutado, y con rigor, tranquilamente y con rigor, por qué fue ejecutado César Suárez y llegar a los autores materiales e intelectuales de derecho. Pero siempre que pasa esto, por eso le digo, hay una derecha política muy violenta que, si no se activa en el crimen, se activa en redes para resolver el crimen. ¿Me explico? No sé si estoy siendo claro en lo que estoy tratando de decirle, Gustavo. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que también han existido asesinatos a fiscales. Por ejemplo, en el gobierno de Guillermo Lasso asesinaron a 2 fiscales, uno aquí en Guayaquil y otro no me recuerdo exactamente dónde. En el gobierno de Lenín Moreno también asesinaron a fiscales. O sea, hay más de 10, como dice Jaime, hay más de 10 asesinados en la fiscalía, pero no hacen nada y bajo la misma administración. Sí, claro, Gustavo, pero es que eso también, a ver, eso ya es un tema de gestión presupuestaria y de recursos. O sea, si usted va a poner seguridad a cada fiscal del país, o a cada fiscal que maneja zonas complicadas, porque más que los casos son las zonas. Imagínense los fiscales de Durán,
los fiscales de la provincia de Los Ríos, los fiscales de Esmeraldas. Entonces tiene que pagar, la fiscalía tiene que tener recursos para dar seguridad a esos fiscales, sea con convenios con la policía o con empresas privadas, pero la seguridad cuesta. Entonces, vamos al tema de la gestión presupuestaria macro, la del gobierno. Jaime, Gustavo, ¿creen ustedes que todavía es sostenible una consulta popular con preguntas que ya son ridículas porque ya las Fuerzas Armadas salieron a las calles, en vez de usar esos recursos de esta farsa de consulta popular para dotar, por ejemplo, de seguridad al equipo de fiscales del país? No es viable. Absurdo, no es viable. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo para conversar con Ecuador en directo en este día jueves. Les mando un abrazo muy grande, un saludo muy afectuoso. Son tiempos muy duros, pero el rigor de los tiempos nos impone también la responsabilidad en tratar de entender lo que está detrás de los hechos. Un abrazo grande. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, analista político, conversando con los especialistas de Ecuador en directo.